Miguel Celades, muy buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho fresquito, hace frío, ¿eh? Sí. Hace un frío que pela, Hace un frío de 40 grados de temperatura a la sombra. Sí. Suerte que el otro día encontré en oferta un plumón, tú. ¿Sí? Sí, fantástico. Yo no sé por qué estaba en oferta. Yo salí con la que está cayendo. Yo salí a la calle el otro día a encenderme un cigarro y se me encendió solo. Vaya. Directamente. Vaya, yo hago las palomitas en la ventana de casa. Bueno, hoy tenemos un gran invitado. ¿Sí? Bueno, todos los que traes siempre son muy grandes, pero sí. hoy podríamos hablar de que es la persona casi que da nombre a la sección, en el sentido de que fue el primer impulsor de lo que hoy conocemos como la exopolítica. Correcto. Uno de los padres, él junto con Michael Salla, pues bueno, fueron los precursores de este término, los que acuñaron el término. Él es el de exopolitics.com, tiene el dominio. Y bueno, pues... Mira, antes de presentarlo, sí, vamos a hacer una pequeña biografía. Eres Alfred Webre. Sí, ¿de Alfred acuerdo? Webre. Pero ¿quién es Alfred Webre? Para que la gente ya sepa quién es. Bueno, Alfred fue uno de los asistentes a lo que es la famosa cumbre de exopolítica que hicimos en Sitges. Nos conocíamos de antes. Él es abogado, juez del Tribunal de Kuala Lumpur. Él fue asesor de un presidente americano como Jimmy Carter para un estudio que ahora le preguntaremos, pero me parece recordar que nunca salió. Cuando recibió Jimmy Carter este estudio, por lo visto ahí se quedó, para no sacarlo públicamente. Y pues él está en Vancouver y bueno, ya digo, uno de los padres o el padre de la exopolítica tal y como la percibimos hoy y además en día, también ¿no? está, digamos, junto a Magdalena Eisenhower, Sí. junto a Andrew Basiego, Sí, también. sí. ¿Es Basiego o Basiago? Basiago. Basiago, precisamente teorizando sobre todo lo que está ocurriendo en Marte. En Teorizando, Marte. y más que teorizando, casi diríamos que tienen pruebas fehacientes de lo que está ocurriendo. Exactamente, o sea, pruebas muy inquietantes y cuanto menos, o sea, si estamos hablando de gente que está testimoniando que ha estado en Marte, que no ha estado 2 días, sino que ha estado años en Marte y que luego ha recordado aquello, o gente de la categoría de Laura Magdalena Eisenhower, que ya me dirás tú el protagonismo que quiere tener esta mujer, siendo la bisnieta, creo, nieta, Bisnieta o bisnieta, sí. del presidente Eisenhower, ¿no? O sea, una mujer que supongo que está rehusando de ese protagonismo que seguramente que le hace más mal que bien, en definitiva. Y han decidido hablar de este tema. Alfred nos quiso que en la exopolítica pudiera venir también Andrew Basiago, pues porque, bueno, a ver, no hay mucha gente que haya estado allí, que haya venido y que lo haya recordado, ¿no? Por lo visto ahí hay un juego mental para que la gente no recuerde los que han estado y han venido. Pero bueno, él es la persona que nos puede hablar de esto y desde Vancouver, pues... Adelante. Lo tenemos en directo. Alfred Webre, muy buenas noches. Sí, es un gran placer poder estar acá con ustedes. Igualmente. El placer es nuestro. Muy bien, Alfred. Mira, hay un tema que nos inquieta y especial, y porque lo hemos tocado con más personas, hemos hablado de este tema con muchas voces distintas, cada uno con unas fuentes distintas, y es el tema de Marte. Alfred, yo recuerdo que allá por hace muchos años, con Carlos también, que andábamos por otras ondas, ¿no? Recuerdo una pregunta que me dejó el pelo de punta cuando te preguntamos en directo. Dijimos, oye, Alfred, pero esto que estás diciendo tú de que hay gente en Marte, que hay humanos en Marte, ¿qué estamos hablando? ¿De 100? ¿200? Y nos dijiste textualmente que había unos 600.000 humanos en Marte y que estaban siendo esclavizados o, más feo todavía, casi que comida o alimento para otras entidades. ¿Recuerdas ese día, Alfred? Bueno, sí. Mire, hay y ahora sabemos mucho más. Ajá. Y porque han venido otros testigos como el capitán Randy Kramer, que se pasó 17 años en Marte, en la zona polar. Es un capitán en los Marines. Él estuvo bajo contrato
a la Corporación de Colonias de Marte, cuyo ejecutivo fue Richard B. Cheney, el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos. Cheney más o menos era en el mundo de operaciones negras la mano derecha de David Rockefeller. Y Cheney estaba, y aún está, yo diría, al mando de las colonias de los Estados Unidos, más bien de la nueva orden mundial en Marte. Y ahora se sabe por los reportes de Corey Goode y otros que están con los 5 programas secretos de espacio en el sistema solar, que el mes anterior, en junio, hicieron una inspección de las colonias en Marte y han encontrado que las colonias en Marte, algunas de ellas son en parte son campamentos de esclavitud, o sea, se han llevado hasta 600,000 personas allá, y ellos trabajan allá como esclavos. No les pagan, no tienen ningún futuro, están como presos allá. Yo he publicado artículos donde yo tengo evidencia independiente a la inspección que hizo Corey Goode, que es congruente a esto, que los Estados Unidos tiene colonia de esclavos en Marte. Y ahora, lo que ha pasado es que el régimen de Barack Obama ha ido al Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones que tienen los contratos para los programas en Marte, para que no tengan ninguna responsabilidad legal por haber mantenido estas colonias en un estado de esclavitud. Pero, Alfred, una pregunta. Me salen 25 preguntas ahora mismo, ¿no? Porque además estás hablando con nombres y apellidos, ¿no? Esas 600.000 personas que presuntamente están en Marte, ¿cómo son reclutadas? ¿Son abducidas? ¿Son secuestradas? ¿Van por voluntad propia? Decía Laura Magdalena Eisenhower, te lo he oído a ti en otras entrevistas, que a ella le ofrecieron a ir a Marte, le propusieron ir a Marte, con lo cual ella iba de una forma, en principio, voluntaria. ¿De dónde? A ver, ¿cómo los reclutan a esas personas? ¿Ellos son están voluntariamente? No, ¿no? Sí, es que si uno es que cuando reclutan a las personas es con propósitos falsos. Dicen que esto es para el futuro de la humanidad, para crear una nueva humanidad. Y cuando llegas allá, pues no, es algo que no es así. Vamos a ir, por ejemplo, al testimonio del capitán Randy Kramer. Randy Kramer se pasó la mayoría de los 17 años de él en Marte,
cumpliendo con el contrato de los Marines de Estados Unidos para proveer la seguridad de las colonias de la Corporación de Colonias de Marte, de parte de los Marines de Estados Unidos. Y él y la unidad de él no fue en las zonas ecuatorianas de Marte, sino en las zonas polares, en el Polo Norte. Y ahí, en el Polo Norte, no dominan las razas humanas marcianas, sino más bien las razas reptilianas marcianas y las razas mantides, o sea, insectoides marcianas. Insectoides, wow. Alfred, ¿hay una guerra Sí. en Marte? ¿Cómo? ¿Hay una guerra en Marte? Marte es una, como el nombre de Marte significa. No. Alfred, me refiero... Marte, no. Es que Marte es un planeta que está en guerra A eso. perpetua. Ajá. Ahí. Que hay una guerra territorial entre los humanos marcianos que están más o menos en la zona ecuatorial y los reptilianos marcianos y los insectoides que dominan las zonas polares. Entonces, los Marines de Estados Unidos han funcionado tanto en combate contra los reptilianos y los insectoides, pero también en lo que se dice proceso de paz, o sea, peacekeeping, o sea, tratando de mediar entre humanos, reptilianos e insectoides. Alfred, otra pequeña pregunta que, bueno, para mí es importante porque, bueno, hablamos de la configuración de Marte. ¿Están en la superficie o están dentro del planeta? Es decir, de un Marte presuntamente hueco. Sí, los humanos que están en la zona ecuatorial viven en ciudades subterráneas. Ajá. Y no se ven. Y hay 4 especies de humanos en Marte. Una que se llama Homo martis terris. Ellos son descendientes de los humanos que estaban en Marte a la hora de la catástrofe solar que pasó en el año 9500 antecristo. Hay otro que se llama Homo martis martis, que tienen que parecen más como monstruos, ¿no? O más sinistros, tienen caras largas, orejas con punta, tienen dedos largos, y si algún humano de la Tierra no está atendiendo más, quizás lo matan y se lo comen, ¿no? Entonces hay 2 otros, hay uno que se llama el Homo martis extraterrestrialis, y ellos son más o menos como los grises, son como grises, y hay después otros 2 tipos de humanos. Hay hasta unos humanos que viven en Marte que solamente son entre 3 y 6 pulgadas de altura.
A ver, las pulgadas no la entendemos en España. A ver. Busca entre 3 y 6, 3 y 6 el pulgadas cambio, el cambio, a ver. Oye, una cosa, de la raza esta que tú has dicho que se parecen a los grises, ¿lo son por una evolución del ser humano que en principio llegó puro, suponiendo, o lo son por hibridación, o lo son por mezcla de ADNs? No, esos grises, se supone que ellos llegaron de otra parte, de Orión o de otra parte, ¿no? O sea que los humanos que son los humanos que se parecen a nosotros somos primos. Y lo que pasó es que en 9500 ante Cristo hubo una gran catástrofe solar que tanto afectó a Marte y nos afectó a la Tierra. Y en ese momento los marcianos fueron debajo de la Tierra para sobrevivir. Alfred, perdona que te interrumpa. De 3 a 6 pulgadas son 12 centímetros más o menos de altura. Entre 7 y 15 centímetros. Es decir, estás hablando de que hay humanos que... Diminutos, de 15 centímetros. O sea, liliputienses. Y tenemos prueba de eso porque tenemos fotos de los rovers, rover en Marte, de la NASA, donde se ven estos marcianos chicos que están al lado de los rovers. ¡Qué fuerte! Y esas fotos, Alfred, ¿dónde las podemos conseguir? Sí, nosotros tenemos un sitio, somos la Sociedad de Anomalías de Marte, y es projectmars.net. projectmars.net. También pueden ir a mi sitio exopolitics.com y también van a projectmars.net y ahí hay varios PowerPoints gratis y van ahí en el PowerPoint y pueden ver muchas de las imágenes. Perfecto. Perfecto, wow. Gracias. Qué interesante. Oye, y otra cosa, tú que conoces más, personalmente y bastante, a Andrew Basiago, ¿a él le propusieron ir? ¿Lo llevaron sin que él quisiera? Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo es que volvió? ¿Los dejan volver? ¿Es lo normal o fue la excepción? ¿O pasó algo raro? Sí, mire, yo he hablado con 7 o 8 diferentes personas que han sido parte de diferentes programas en Marte. Entonces, cada uno está bajo diferente contrato. Entonces, Andrew Basiago, William Brett Stillings y Bernard Méndez, todos los tres he pasado mucho tiempo con ellos, han sido parte de el mismo programa de la CIA en Marte, Mars Jump Room. Entonces ellos fueron transportados a Marte bajo una modalidad de teletransportación que fue donada por una raza específica de grises que se la donó a los Estados Unidos durante el régimen de Richard Nixon. Entonces pudimos hablar. En ese equipo estuvo Andrew Basiago, William Brett Stillings y Bernard Méndez. A ver, perdona que te interrumpa, disculpa, que esto es... Bernard Méndez, me suena por los apellidos que es latino. ¿Ese señor habla español? No, pero él es de ascendencia latina. Vale. Y él fue asesor
presidencial del presidente Richard Nixon, y Richard Nixon estaba íntimamente metido con este programa secreto espacial de Marte y con los extraterrestres. Y Bernard Méndez era un diplomático y intermediario con esta raza de grises y entre los presidentes y los militares. Y aún siendo Richard Nixon retirado, Nixon se mantuvo como asesor en este programa secreto. Cuando fue Nixon quitado de la presidencia, eso fue un golpe político, porque estaban usando elementos de la CIA, estaban usando el sistema de teleportación y viajes por el tiempo para lavar dinero y para lavadura ilegal de dinero y oro. Y Nixon estaba en contra de eso y trató de parar todo eso, y la CIA lo quitó, ¿ves? Pero entonces después de lo que lo quitaron de la oficina, él se mantuvo como consultante en este programa. Correcto. Entonces, bueno, tú hablas de un contrato, con lo cual deducimos de que fueron de forma voluntaria. Entonces, ¿terminado el contrato, vuelven a la Tierra o fueron unas excepciones? Dices que has hablado con más de 7 personas, con los cuales... Cada uno tiene... distinto, ¿no? Diferente. Por ejemplo, voy a hablar de 2 casos que son similares, porque ambas personas son miembros de las Fuerzas Armadas: Capitán Randy Kramer y Michael Relf. Michael Relf fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y él se pasó 20 años entre 1975 y 1995 como miembro de el equipo de seguridad en una de las bases de Estados Unidos en Marte. Y él ha escrito 2 libros sobre esto que están en mi sitio exopolitics.com, que uno puede leerlos gratis. Están en PDF. En inglés, supongo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, pero ahí da todos los detalles. Y lo que hacen es que a él lo mandaron en 1975 por teletransportación y se quedó 20 años. Entonces, cuando lo devuelven, y esto es un poco complicado, lo devuelven por teletransportación, pero teletransportación por viajes por el tiempo, y lo devuelven al día exacto, en que lo mandaron. O sea que él volvió a la misma edad y el mismo año en que se fue. Pero, a ver, y él volvió el mismo día que se fue, ¿correcto? Con la misma edad. Con la misma edad, Alfred. Sí, pero se pasó 20 años en Marte. O sea, él se pasó de 1975 a 1995 en Marte. Entonces, lo toman en 1995 y lo ponen en teletransportación por viajes en el tiempo, y lo devuelven a la Tierra al mismo día en 1975 que lo mandaron. Entonces él vuelve
al mismo día en que se fue. Eso es como esconden las bases en Marte. Vale, y él, una pregunta, es que creo que hay Sí, ya nos poco queda tiempo, poquito tiempo ya. pero la pregunta obligada, ¿él cuando volvió se acordaba de todo o le hicieron una especie de lavado de cerebro? Sí, le hicieron una especie de lavado de Cerebro. y él se casó y su esposa es psicóloga y ella hizo una serie de tratamientos con él y ella le ayudó a escribir los 2 libros y es por ella que nosotros sabemos de esto. Y lo que pasa es que en las bases de Marte hacen este tratamiento con el personal permanente, con el personal que son lo que llaman VIP, o sea, personas muy importantes, o sea, diplomáticos, políticos, personas de gobierno que van por un día, por fin de semana. No hacen esto, solamente lo teletransportan. Estás diciendo que hay... Los VIPs se acuerdan. que hay Los VIPs no VIPs no se acuerdan. que van de viaje Ya. de fin de semana. O sea, Sí. que van allí de turismo, a ver... Sí, Madre mía. sí. Lo que hacen para iniciar a toda la élite en la nueva orden mundial es que lo llevan a Marte. El cantante Frank Sinatra canta de esto en su canción Llévame a la luna. Take me to the moon. Take me to the moon. Na, 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 na. Sí. Madre Caray. mía. Vaya. Todo Caray. eso, esa canción es una canción oculta de su visita a Marte. O sea, que toda la élite de la nueva orden mundial han ido en excursión a Marte. Y esto es como una fraternidad secreta, ¿ves? Bueno, Madre mía. Alfred, no tenemos más tiempo, es una pena porque lo que estás contando es tan hardcore, tan fuerte, tan heavy metal. Estamos todos callados Es aquí. muy- Es que es- estamos es- callados. Alucinante. Pero bueno, Es una película de ciencia ficción. Es una cosa que dices, ¿cómo puede ser? Mejor. un Con placer, datos. un placer haberte tenido aquí, Alfred. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Tanto gusto. Gracias, Alfred. Un abrazo. Bueno, habrá que repetirlo. Bueno, ahora no sé si estaremos un poco de vacaciones, Sí, pero, pero bueno. pero habrá que repetirlo. Ya, Claro que ya sí. nos ponemos en contacto, Alfred. Ok. Agradecido, Gracias. agradecido por tu tiempo. Gracias. Gracias, Alfred. Miguel Celades, no hay tiempo para las Madre preguntas. mía, madre Es mía. una pena, pero Ni como tiempo. siempre, tú eres una persona que sabemos Sí, que sí. cumples y Te contestas mandamos una a deberes una. cada Me semana. dais deberes, me Buah, chuleáis, sí, sí. me chuleáis. La historia que Pero nos ha bueno, explicado Alfred ha sido alucinante. brutal. Alucinante. Ha sido No, no, brutal, pero ¿eh? espérate, en cuanto veas lo que hay colgado en su página web, donde se ven auténticos humanoides No, no, andando no. por Marte, Para Es flipar. alucinante. ¿eh? reptiles andando por Marte, Sí, sí. pero tranquilamente, donde, si no te fijas, no lo parece, pero ellos lo han buscado y justamente te enseñan dónde hay personas andando tranquilamente por la superficie de Marte. Tremendo, Alucinante. tremendo, tremendo. Bueno, gracias, Miguel. Gracias, No sé como ya si siempre. esto se puede superar, ¿eh? No, esto, y además hay que repetir, yo me he quedado con 58.000 Ya, hombre, preguntas, claro. o sea que Claro. tenemos que volver a tener a Alfred aquí. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Chao.
humanos que son los humanos que se parecen a nosotros, somos primos. Y lo que pasó es que en 9500 antecristo hubo una gran catástrofe solar que tanto afectó a Marte y nos afectó a la Tierra. Y en ese momento los marcianos fueron debajo de la Tierra para sobrevivir. Alfred, perdona que te interrumpa. De 3 a 6 pulgadas son 12 centímetros más o Sí, menos de altura. Entre 7 y 15 centímetros. Es sería. decir, estás hablando de que hay humanos que... Diminutos. Diminutos, de sí. 15 centímetros. O sea, Sí, liliputienses. y tenemos prueba de eso porque tenemos fotos de los rovers, rover en Marte, de la NASA, donde se ven estos marcianos chicos que están al lado de los rovers. Qué fuerte, Y madre. esas fotos, Alfred, ¿dónde las podemos conseguir? Sí, nosotros tenemos un sitio, somos la Sociedad de Anomalías de Marte, y es projectmars.net. projectmars.net. También pueden ir a mi sitio exopolitics.com y también van a projectmars.net y ahí hay varios PowerPoints gratis y van ahí en el PowerPoint y pueden ver muchas de las imágenes. Ah, perfecto. Perfecto, Wow. gracias. Qué interesante. Oye, y otra cosa, tú que conoces más, bueno, personalmente y bastante, a Andrew Basiago, ¿a él Sí. le propusieron ir? ¿Lo llevaron sin que él quisiera? Y la siguiente pregunta sería, ¿y cómo es que volvió? ¿Los dejan volver? ¿Es lo normal o fue la excepción? ¿O pasó algo raro? Sí, mire, yo he hablado con 7 o 8 diferentes Ajá. personas que han sido parte de diferentes programas en Marte. Entonces, cada uno está bajo diferente contrato. Entonces, Andrew Basiago, ¿Sí? William Brett Stillings y Bernard Méndez, todos los tres he pasado mucho tiempo con ellos, han sido parte de el mismo programa de la CIA en Marte, Mars Jump Room. Entonces ellos fueron transportados a Marte Sí. bajo una modalidad de teletransportación que fue donada por una raza específica de grises que se la donó a los Estados Unidos durante el régimen de Richard Nixon. Entonces pudimos hablar. En ese equipo estuvo Andrew Basiago, William Brett Stillings y Bernard Méndez. A ver, Y perdona que te interrumpa, disculpa, que esto es... Bernard Méndez, me suena por los apellidos que es latino. ¿Ese señor habla español? No, Ah, no, vale, pero vale, él vale. es de ascendencia latina. Vale. Y él fue asesor presidencial del presidente Richard Nixon. Y Richard Nixon estaba íntimamente metido con este programa secreto espacial de Marte y con los extraterrestres. Y Bernard Méndez era un diplomático y intermediario con esta raza de grises y entre los presidentes y los militares. Y aún siendo Richard Nixon retirado, Nixon se mantuvo como asesor en este programa secreto. Cuando fue Nixon
quitado de la presidencia. Eso fue un golpe político porque estaban usando elementos de la CIA, estaban usando el sistema de teleportación y viajes por el tiempo. No fue en las zonas ecuatorianas de Marte, sino en las zonas polares, en el Polo Norte. Y ahí, en el Polo Norte, no dominan las razas humanas marcianas, sino más bien las razas reptilianas marcianas y las razas mantides, o sea, insectoides marcianas. Insectoides, wow. Alfred, ¿hay una guerra en Marte? ¿Cómo? ¿Hay una guerra en Marte? Marte es una... como el nombre de Marte significa... No. Alfred, me refiero... Marte, no. Es que Marte es un planeta que está en guerra a eso. Perpetua. Ajá. Ahí. Que hay una guerra territorial entre los humanos marcianos que están más o menos en la zona ecuatorial y los reptilianos marcianos y los insectoides que dominan las zonas polares. Entonces, los Marines de Estados Unidos han funcionado tanto en combate contra los reptilianos y los insectoides, pero también en lo que se dice proceso de paz, o sea, peacekeeping, o sea, tratando de mediar entre humanos, reptilianos y insectoides. Alfred, otra pequeña pregunta que, bueno, para mí es importante porque, bueno, hablamos de la configuración de Marte. ¿Están en la superficie o están dentro del planeta? Es decir, de un Marte presuntamente hueco. Sí, los humanos que están en la zona ecuatorial viven en ciudades subterráneas y no se ven. Y hay 4 especies de humanos en Marte. Una que se llama Homo martis terris. Ellos son descendientes de los humanos que estaban en Marte a la hora de la catástrofe solar que pasó en el año 9500 antecristo. Hay otro que se llama Homo martis martis, que tienen que parecen más como monstruos, ¿no? O más sinistros, tienen caras largas, orejas con punta, tienen dedos largos, y si algún humano de la Tierra no está atendiendo más, quizás lo matan y se lo comen, ¿no? Entonces hay 2 otros, hay uno que se llama el Homo martis extraterrestrialis, y ellos son más o menos como los grises, son como grises, y hay después otros 2 tipos de humanos. Hay hasta unos humanos que viven en Marte que solamente son entre 3 y 6 pulgadas de altura. 3 y 6, a ver, las pulgadas no la entendemos en España. Busca entre 3 y 6, 3 y 6 pulgadas el cambio, a ver. A ver. Oye, una cosa, de la raza esta que tú has dicho que se parecen a los grises, ¿lo son por
una evolución del ser humano que en principio llegó puro, suponiendo, o lo son por hibridación, o lo son por mezcla de ADNs? No, esos grises, se supone que ellos llegaron de otra parte, de Orión o de otra parte, ¿no? O sea que los humanos, Richard B. Cheney, el antiguo vicepresidente de los Estados Unidos, Cheney más o menos era en el mundo de operaciones negras la mano derecha de David Rockefeller. Y Cheney estaba, y aún está, yo diría, al mando de las colonias de los Estados Unidos, más bien de la nueva orden mundial en Marte. Y ahora se sabe por los reportes de Corey Goode y otros que están con los 5 programas secretos de espacio en el sistema solar, que el mes anterior, en junio, hicieron una inspección de las colonias en Marte y han encontrado que las colonias en Marte, algunas de ellas son en parte son campamentos de esclavitud. O sea, se han llevado hasta 600,000 personas allá, y ellos trabajan allá como esclavos. No les pagan, no tienen ningún futuro, están como presos allá. Yo he publicado artículos donde yo tengo evidencia independiente a la inspección que hizo Corey Goode, que es congruente a esto, que los Estados Unidos tiene colonia de esclavos en Marte. Y ahora, lo que ha pasado es que el régimen de Barack Obama ha ido al Congreso de los Estados Unidos para que las corporaciones que tienen los contratos para los programas en Marte, para que no tengan ninguna responsabilidad legal por haber mantenido estas colonias en un estado de esclavitud. Pero, Alfred, una pregunta. Me salen 25 preguntas ahora mismo, ¿no? Porque además estás hablando con nombres y apellidos, ¿no? Esas 600.000 personas que presuntamente están en Marte, ¿cómo son reclutadas? ¿Son abducidas? ¿Son secuestradas? ¿Van por voluntad propia? Decía Laura Magdalena Eisenhower, te lo he oído a ti en otras entrevistas, que a ella le ofrecieron a ir a Marte, le propusieron ir a Marte, con lo cual ella iba de una forma, en principio, voluntaria. ¿De dónde? A ver, ¿cómo los reclutan a esas personas? ¿Ellos son voluntarios? ¿Están voluntariamente? No, ¿no? Sí, es que si uno es que cuando reclutan a las personas es con propósitos falsos. Dicen que esto es para el futuro de la humanidad, para crear una nueva humanidad. Y cuando llegas allá, pues no, es algo
que no es así. Vamos a ir, por ejemplo, al testimonio del capitán Randy Kramer. Randy Kramer se pasó la mayoría de los 17 años de él en Marte, cumpliendo con el contrato de los Marines de Estados Unidos para proveer la seguridad de las colonias de la Corporación de Colonias de Marte, de parte de los Marines de Estados Unidos. Y él y la unidad de EPO para lavar dinero y para lavadura ilegal de dinero y oro, y Nixon estaba en contra de eso y trató de parar todo eso, y la CIA lo quitó, ¿ves? Pero entonces después de lo que lo quitaron de la oficina, él se mantuvo como consultante en este programa. Correcto. Entonces, bueno, tú hablas de un contrato, con lo cual deducimos de que fueron de forma voluntaria. Entonces, ¿terminado el contrato, vuelven a la Tierra o fueron unas excepciones? Dices que has hablado con más de 7 personas, con los cuales... Cada uno tiene... distinto, ¿no? Diferente. Por ejemplo, voy a hablar de 2 casos que son similares, porque ambas personas son miembros de las Fuerzas Armadas: Capitán Randy Kramer y Michael Relf. Michael Relf fue miembro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y él se pasó 20 años entre 1975 y 1995 como miembro de el equipo de seguridad en una de las bases de Estados Unidos en Marte. Y él ha escrito 2 libros sobre esto que están en mi sitio exopolitics.com, que uno puede leerlos gratis. Están en PDF. En inglés, supongo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, pero ahí da todos los detalles. Y lo que hacen es que a él lo mandaron en 1975 por teletransportación, y se quedó 20 años. Entonces, cuando lo devuelven, y esto es un poco complicado, lo devuelven por teletransportación, pero teletransportación por viajes por el tiempo, y lo devuelven al día exacto, en que lo mandaron. O sea que él volvió a la misma edad y el mismo año en que se fue. Pero, a ver, y él volvió el mismo día que se fue, ¿correcto? Con la misma edad. Con la misma edad, Alfred. Sí, pero se pasó 20 años en Marte. O sea, él se pasó de 1975 a 1995 en Marte. Entonces, lo toman en 1995 y lo ponen en teletransportación por viajes en el tiempo, y lo devuelven a la Tierra al mismo día en 1975 que lo mandaron. Entonces él vuelve al mismo día en que se fue. Eso es como esconden las bases en Marte.
Vale, y él, una pregunta, es que creo que hay Sí, ya nos poco queda tiempo, poquito pero, tiempo ya. pero la pregunta obligada, ¿él cuando volvió se acordaba de todo o le hicieron una especie de lavado de cerebro? Sí, le hicieron una especie de lavado de Cerebro. y él se casó y su esposa es psicóloga y ella hizo una serie de tratamientos con él y ella le ayudó a escribir los 2 libros y es por ella que nosotros sabemos de esto. Y lo que pasa es que en las bases de Marte hacen este tratamiento con el personal permanente, con el personal que son lo que llaman VIP, o sea, personas muy importantes, o sea, diplomáticos, políticos, personas de gobierno que van por un día, por fin de semana. No hacen esto, solamente lo teletransportan. Estás diciendo que hay... Los VIP se acuerdan. Que hay... Miguel Celades, muy buenas madrugadas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con mucho fresquito, hace frío, ¿eh? Sí. Hace un vaya. frío que pela, Hace un frío sí. de 40 grados de De- temperatura Ya a la te digo. sombra. Sí. Suerte que el otro día encontré en oferta un plumón, tú. ¿Sí? Sí, fantástico. Yo no sé por qué estaba en oferta. Yo salí a con la la calle- que está cayendo. Yo salí a la calle el otro día a encenderme un cigarro y se me encendió solo. Vaya. Directamente. Vaya, yo hago las palomitas en la ventana de casa. Está Bueno, bien. hoy tenemos un gran invitado. Sí. Bueno, todos los que traes siempre son muy grandes, pero sí. hoy podríamos hablar de que es la persona casi que da nombre a la sección, en el sentido de que fue el primer impulsor de lo que hoy conocemos como la exopolítica. Correcto. Uno de los padres, él, junto con Michael Sala, pues bueno, fueron los precursores de este término, los que acuñaron el término. Él es el de exopolitics.com, tiene el dominio. Y bueno, pues... Mira, antes de presentarlo, Sí, vamos sí, a hacer sí. una pequeña biografía. Sí. Eres Alfred Webre. Sí, ¿de Alfred acuerdo? Webre. Pero ¿quién es Alfred Webre? Para que la gente ya sepa quién es. Bueno, Alfred fue uno de los asistentes a lo que es la famosa cumbre de exopolítica que hicimos en Sitges. Nos conocíamos de antes. Él es abogado, juez del tribunal de Kuala Lumpur. Él fue asesor de un presidente americano como Jimmy Carter para un estudio que ahora le preguntaremos, pero me parece recordar que nunca salió. Cuando recibió Jimmy Carter este estudio, por lo visto ahí se quedó, para no sacarlo públicamente. Y bueno, pues él está en Vancouver y bueno, ya digo, uno de los padres o el padre de la exopolítica tal y como la percibimos hoy Y en además día, también ¿no? está, digamos, junto a Magdalena Eisenhower, Sí. junto a Andrew Basiego. Sí, sí, también. sí. ¿Es Basiego o Basiago? Basiago. Basiago, precisamente teorizando sobre todo lo que está ocurriendo en Marte. En Teorizando Marte. y más que teorizando, casi diríamos que tienen pruebas fehacientes de lo que está ocurriendo. Exactamente, o sea, pruebas muy inquietantes y cuanto menos, o sea, si estamos hablando de gente que está testimoniando que ha estado en Marte, que no ha estado 2 días, sino que ha estado años en Marte y que luego ha recordado aquello, o gente de la categoría de Laura Magdalena Eisenhower, que ya me dirás tú el protagonismo que quiere tener esta mujer, siendo la bisnieta, creo, No sé si nieta, es nieta o bisnieta, sí. del presidente Eisenhower, ¿no? O sea, una mujer que supongo que está rehusando de ese protagonismo que seguramente que le hace más mal que bien, en definitiva. Y han decidido hablar de este tema. Alfred nos quiso que en la exopolítica pudiera venir también Andreu Basiago, pues porque, bueno, a ver, no hay mucha gente que haya estado allí, que haya venido y que lo haya recordado, ¿no? Por lo visto ahí hay un juego mental para que la gente nos recuerde los que han estado y han venido. Pero bueno, él es la persona que nos puede hablar de esto y desde Vancouver, pues Adelante. lo tenemos en directo. Alfred Lo saludamos. Webre, muy buenas noches. Sí, es un gran placer poder estar acá con ustedes. Igualmente. El placer es nuestro.
Muy bien, Alfred. Mira, hay un tema que nos inquieta y especial, y porque lo hemos tocado con más personas, hemos hablado de este tema con muchas voces distintas, cada uno con unas fuentes distintas, y es el tema de Marte. Alfred, yo recuerdo que allá por hace muchos años, con Carlos también, que andábamos por otras ondas, ¿no? Recuerdo una pregunta que me dejó el pelo de punta cuando te preguntamos en directo. Dijimos, oye, Alfred, pero esto que estás diciendo tú de que hay gente en Marte, que hay humanos en Marte, ¿qué estamos hablando? ¿De 100? ¿200? Y nos dijiste textualmente que había unos 600.000 humanos en Marte y que estaban siendo esclavizados o, más feo todavía, casi que comida o alimento para otras entidades. ¿Recuerdas ese día, Alfred? Bueno, sí. Mire, hay y ahora sabemos mucho más. Ajá. Y porque han venido otros testigos como el capitán Randy Kramer, que se pasó 17 años en Marte, en la zona polar. Es un capitán en los Marines. Él estuvo bajo contrato a la Corporación de Colonias de Marte, cuyo ejecutivo fue